Buen viernes para todos. Bien, ahí entra Ricardo, un espectáculo. Bueno, voy a ir generando un poquito de tiempo para que vayan ingresando de a poco. Súper interesante el vivo de hoy. Vamos a estar hablando de patologías gastrointestinales. Son consultas muy frecuentes en el consultorio. Hay mucha mala información o desinformación, como lo quieran llamar, respecto a cómo manejar desde lo alimentario estas patologías. Así que la idea de hoy es que junto con Ricardo podamos esclarecerles de qué se tratan estas patologías anatómicamente, fisiológicamente también, y darles una orientación alimentaria para poder llevarlas, porque todos sabemos que el que las ha sufrido en algún momento, todas las patologías gastrointestinales suelen ser bastante molestas. Bien, como la dinámica que tenemos siempre, los que les voy a pedir es que si tienen dudas en base a lo que nosotros vamos exponiendo, utilicen la cajita de preguntas que está acá abajo, como para luego hacer ordenadas las respuestas. No quiero demorarme mucho más porque la verdad es que tenemos muchas patologías para desarrollar, así que voy a invitar a mi médico invitado del día, a ver si lo encuentro. ¿Por qué Ricardo dice que no es posible unirse? ¿Qué pasa? ¿Algún problemilla tienes? Dice que no te puedo unir. ¿Algo en la configuración será? Fíjate a ver, Ricky. Dice que... Ahí ya te estoy leyendo, pero te estoy invitando y cuando te quiero seleccionar dice que no podés unirte. Si no lo podemos solucionar, no tenemos manera de que salgas a vivo. No sé si será algún tema de configuración que tengas. La verdad es la primera vez que me pasa. Probá de última salir del vivo y volver a ingresar. Sí, un lío. Si hay alguien acá que sepa por qué el doctor no puede ingresar. Y las problemáticas que tiene la tecnología en líneas generales. Pero nunca me pasó esto de que haya alguien que no pueda ingresar. Ahí va. Lo soluciona el doctor. Bastante bien, bastante eficiente. A ver si aparece. Ricardo. Sí, ahí teóricamente dice esperándolo. Estoy acá esperándolo al doctor. ¿Vieron que los doctores siempre hay que esperarlo? Bueno, aquí estoy, esperándolo. No sé, ¿tendrá algún problema de conexión? Hola a todos los que están ingresando, estamos con un problema de tecnología. El doctor acá no está pudiendo ingresar, así que básicamente voy a tener que exponer todo sola. Y eso que estaba tan ansioso por aparecer. Ricky, ¿tendrás algún tema de conexión? Figurás ahí como esperando, esperando, esperando. Estamos todos esperándote. Y no ingresás. Volví a probar de muy última salir y volver a entrar. Volvemos a intentarlo una vez más. A ver qué pasa. Hola, Moni.
¿Cómo andan todos? Quédense, quédense, es un problemita técnico que el doctor seguramente ya va a poder solucionar. Te esperamos acá porque estamos todos ansiosos, queremos saber sobre las patologías. Ay, bueno, y eso que ayer lo llamé al doctor, le expliqué todo, pero bueno. Dice que no puede unirse. Bueno, chicos, lo esperamos a ver si ingresa. Lo esperamos, sí, obvio, lo esperamos. Porque se está haciendo desear. Ahora, en definitiva, queremos saber de qué se trata. No. Ricardo no puede unirse. Bueno, Ricardo, si nos querés ahí escribir, aunque sea para contarnos qué es lo que te figura a vos cuando ingresás, porque por lo que yo veo acá, no te estoy pudiendo invitar. Sí, el tema es que el tiempo nos corre acá en Instagram, eso es lo único que me da pena. Y perdemos tiempo de exposición, eso es lo único que me da lástima, porque bueno, calculo que hay muchas preguntas. No, Ricky, es que la computadora no va, te lo dije, es desde el celular. ¡Ahí va! ¡Vamos! A ver, ¿me podés escuchar? Sí, perfecto. Ah, bueno. Sí, lo tengo que usar del celular porque con la computadora no me da No, ingreso. pero te lo dije desde el momento cero que desde la computadora los vivos no iban. No Ah, van. nunca lo registré, perdón. Ah, Culpa mía. es solo desde el celular, no se puede desde la compu. No importa, para todos Ok. los que te están escuchando ya saben que si se quieren conectar a los vivos de la computadora no se puede. Déjame ver cómo me... A ver ahí, para tenerlo Perfecto. fijo, Se te tener las ve manos libres. perfecto. Bien, estaban todos esperándote. Bueno, Bueno, Ricky, gracias por estar. No importa, son problemas técnicos, suele suceder, es así el tema. lo lamento. Lo que vamos a hacer por una dinámica y por un orden, les digo a todos los que están en la audiencia, yo voy a sacar los comentarios ahora a propósito para que a vos se te pueda ver la cara y que puedas explayarte bien. Y luego los voy a abrir cuando terminemos de exponer para que la gente pueda hacer sus preguntas y que podamos hacer un intercambio. ¿Te parece bien? Sí, como usted diga. Muy Usted bien. manda. Bueno, Ricardo, un placer primero tenerte acá. Te hiciste desear un Al montón, contrario. hasta hiciste desear el ingreso, así que te pido por favor que me hagas quedar bien. Bueno, contanos un poco quién sos, a qué te dedicás, dónde trabajás. Bueno, mi nombre es Ricardo Bustos Gibert, sí, soy médico gastroenterólogo, actualmente soy médico de planta, de staff del grupo de gastroenterología en el Hospital Teodoro Álvarez, hospital público acá de la capital de Buenos Aires, Sí, y además atiendo consultorio en el Centro Diagnóstico Rossi, compañeros. y somos compañeros ahí, efectivamente, y además, bueno, tengo consultorio privado también. Bien, perfecto. Bien. Bueno, tal como hablamos, hoy tenemos muchas Sí. patologías para tocar, así que vamos a empezar Mm. un poquito y me gustaría que charláramos un poco acerca de la celiaquía. ¿De qué se trata la Sí, celiaquía? Dejar en claro a todos aquellos que tienen un reciente diagnóstico de celiaquía que el plan de alimentación sin TAC es de por vida. claro. Esto también es algo que presta mucha confusión. Los pacientes creen que es por un momento y que después vuelve toda la normalidad. Y la realidad es que no. ¿Por qué no? ¿De No. qué se trata la celiaquía? Sí, la enfermedad celíaca es una enfermedad que lo primero que hay que saber que es crónica, no se cura, se nace con la enfermedad, no activa, sino con la carga genética para tener esa enfermedad, que se va a desarrollar en algún momento de la vida. Ujú. ¿Sí? Bien, Se va a activar, digamos, se va a sí. desarrollar, se va a activar en algún momento de la vida. Es una enfermedad que involucra exclusivamente el intestino delgado, Bien. solamente el intestino delgado. Ujú. Nosotros tenemos dos intestinos, intestino delgado, que como siempre digo es el chinchulín de los asados, Exacto. y el colon, que es el que sigue después, intestino grueso. El intestino delgado es el que absorbe
todos los nutrientes, ¿sí? Y después todo lo que resta ingresará al colon. Más o menos, yo acá tengo un esquema, bueno, a ver si más o Buenísimo. menos se ve. A Sí, ver, por ahí, ahí, ahí perfecto. estamos. Bueno, tenemos el estómago y acá a la salida del estómago inicia el intestino delgado, Bien. que está todo enrollado acá adentro, 6 metros de largo, ¿sí? Y luego continúa con el colon, que es el intestino grueso, que tiene esta forma como un marco. Esto es más o menos para que se vayan situando de qué hablamos, ¿no es cierto? Perfecto. Bien. Y esta enfermedad tiene que ver con una proteína que está en algunas de las harinas que se llama gluten. ¿Y qué sucede? Que el intestino delgado, cuando llega el gluten, uno consume la harina, trigo fundamentalmente, que es lo que más comemos, pero también está la cebada, centeno y la avena. La avena no es que tenga gluten, lo que pasa es que se contamina fácilmente, por eso Exacto, también bien. Está la bueno que lo dejes en excluimos. claro. Bien. Está bueno. Exactamente. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Como la pizza, como la empanada, ¿sí? Me como el pancito, qué rico, las pastas, resulta que ahí viene el gluten. Llega al intestino delgado, ese gluten no se absorbe, queda dentro del intestino delgado. Entonces el cuerpo lo reconoce como algo que es anormal, ajeno. Dice, che, esto no es de acá. ¿Qué hace el cuerpo? Reacciona como reacciona frente a cualquier bacteria, virus, que lo tenemos de moda, hongos y todo lo que es ajeno. Va y lo ataca con el sistema inmunológico. Bien. Entonces, la superficie de absorción, que son como unas vellosidades, imagínense un fuelle, un acordeón, un bandoneón, ese fuelle así, esas son vellosidades. Entonces, eso, ahí es un verdadero campo de batalla, es toda la reacción inflamatoria, inmunológica de nuestro cuerpo frente a esa presencia del gluten. Va y lo ataca. Exacto. Entonces, esa superficie se rompe, se altera, se lesiona. Y si se lesiona, mi intestino no va a absorber correctamente. Yo como, pero no absorbo, ¿sí? De la manera normal como debiera suceder. Bien. Y esto entonces puede generar diversos síntomas. La enfermedad celíaca es amplia en su manifestación, tiene desde la presentación de muchos síntomas, de hinchazón, distensión, diarreas fundamentalmente, porque si no se absorbe va a salir tipo diarreico, todo ese contenido propio, todo ese que no fue absorbido, bajo de peso, empiezo a tener problemas de todo el metabolismo de mi cuerpo, porque no se absorbe. Tiroides, la descalcificación, es decir, un montón de cosas, anemia, en las mujeres también, por ejemplo, infertilidad, ¿sí? Entonces, hay un montón de cosas que se van presentando. Sí. Eso es una manera. Otra manera es prácticamente ningún síntoma, la gente no tiene síntomas, tiene una leve anemia, por ejemplo, apenas, y te dicen, es porque no como carne suficiente, por ejemplo, ¿no? Bueno, no, mentira, puede ser, esa persona puede ser celíaca. Hay otro grupo que no tiene síntomas de nada, y haces análisis de sangre y todos los valores son normales. Te la encontrás de casualidad, tal vez haciendo una endoscopía por algún otro motivo y es un hallazgo. Te la encontraste de casualidad, porque se ven las lesiones en el intestino. Perdón, ¿hay un perfil genético? O sea, hay, digamos, si por ejemplo mi papá tuvo o tiene, perdón, celiaquía, ¿es probable que yo lo tenga? ¿Hay alguna cuestión genética con esta patología? Sí, hay un factor hereditario, no es al 100%, es un 30% de los casos. Es decir, que si yo tengo un papá o una mamá que es celíaca, ¿sí? Yo tengo la posibilidad de un 30% de serlo. O no sé, y hay gente que es celíaca y en la familia nadie es celíaco. Eso es porque en la concepción, en la unión de todos nuestros cromosomas, se hace la alteración genética. Y justamente hay un estudio de sangre que permite ver si la persona tiene esos genes necesarios, que se llaman DQ2 y DQ8, ver si están presentes, que no habla de que vas a tener la enfermedad, o de que simplemente habla de que tenés la carga genética para poder o no tener la enfermedad, no para que se desarrolle, tenerla. Porque son cromosomas que son también compatibles con
otras enfermedades, no solamente la enfermedad celíaca. Ok, bien, perfecto. Entonces, eso es en casos específicos. Bien, el diagnóstico de esta patología es por análisis de sangre y Sí, además... fundamentalmente, primero hay que hacer análisis de sangre, porque como es una razón inmunológica, hay anticuerpos que se manifiestan, y entonces haces un análisis de sangre, y si algunos de estos anticuerpos están presentes, es decir, va a dar positivo. Ajá. Entonces, si da positivo, entonces sí hacemos la endoscopía para ir a tomar biopsia del intestino delgado. Bien. Ahí se va entonces a certificar que esa positividad de la sangre, los anticuerpos, se corrobora con la lesión dentro del intestino, en la biopsia. ¿Cuál es Ahí el está único? Perdón, decime. No, que ahí está el diagnóstico. El diagnóstico no es que, en sangre y nada más, biopsia y nada más. No. ¿Sí? Y no es un poco celíaco, un poco menos, un poco más. ¿Sos o no sos? Sos. Bien, sí, ¿Sí? queda Y claro. necesitas las dos patas, la parte sanguínea, anticuerpos positivos, y biopsia, las lesiones también en el intestino. Esos dos es igual a enfermedad celíaca. Bien. ¿Y cuál es el único tratamiento que tiene la enfermedad celíaca? Eso lo sabes mejor vos que yo. La dieta, la alimentación. Bien. ¿Qué alimentación? La que no tiene gluten. Bien. Se llama dieta libre de gluten. No hay otra, no hay medicación, no hay otra cosa. Y no es que yo me siento bien, como una empanadita total, ¿qué va a pasar? Bueno, cada vez que haces ese ¿qué va a pasar? Hay una lesión en tu intestino. Exacto. ¿Sí? Es el diabético que me como una torta. Es el hipertenso y me como papas fritas, estoy medicado y estoy bien. No, hay lesiones. Exacto. Bueno, más profundamente vamos a hablar de este plan de alimentación mañana con una nutriespecialista en esto. Excelente. En generales, contarles que, bueno, esto famoso que leemos TAC es trigo, avena, cebada, centeno. Como dijo el doctor, la avena no es puntualmente porque forme el gluten, sino porque tenemos contaminación cruzada en la dietética nosotros solemos comprar todo suelto y hay mucha contaminación. Entonces hay determinados, por eso los celíacos siempre tienen que comprar en bolsitas cerradas. Bueno, hay determinadas cosas que vamos a ir puntuosamente mañana. Creo que celiaquía quedó todo claro. Si hay alguien que tiene dudas, puede ir escribiendo en la cajita de abajo para que después respondamos. Bien, otra cosa muy común que se está escuchando muchísimo y que la gente pregunta acerca de las alergias alimentarias y las intolerancias alimentarias. Si querés contarnos un poco en qué se diferencian, cuáles son las más comunes, qué es lo que más ves en el consultorio. Sí, tiene que ver con la intolerancia, por ejemplo, la misma intolerancia al gluten. Intolerancia al gluten o sensibilidad al gluten y alergia al gluten, siguiendo con el mismo, la misma cuestión, no es igual a enfermedad celíaca. Exacto. Ojo, la gente esto es obvio, lo puede confundir fácilmente. ¿Por qué? La enfermedad celíaca, como dije, es una reacción inmunológica al gluten, ataca el intestino, hay lesión del intestino. Eso es enfermedad celíaca. Hay sensibilidad al gluten, en donde nuestro cuerpo detecta el gluten, se absorbe, pero el sistema inmunológico no actúa de la manera que lo actúa en la enfermedad celíaca. Prácticamente no actúa. Entonces no hay lesión en el intestino. Ojo, puedo tener los síntomas. Sí, como gluten me hincho, tengo diarrea, tengo gases, tengo la distensión, ¿sí? Me siento malestar, bueno, sí, obvio, y saco el gluten y ¿qué sucede? Mejoré, exacto, por la intolerancia a esa sensibilidad al gluten, pero no es enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca, insisto, da lesión del intestino. La sensibilidad al gluten no da lesión, ¿sí? No hay marcador serológico o de biopsia que indique si sos sensible al gluten. Es una cuestión más del hábito y prueba y error, exactamente. Y la alergia, también al gluten, que también existe, es una reacción alérgica como a cualquier
circunstancia, lo que es como es ser alérgico a un medicamento, un antibiótico, a una aspirina, comí algo, me hizo, ¿qué me pasó con la alergia? Me dio un rash cutáneo, entonces, eso es alergia. Okay. Eso es alergia. El gluten también lo puede hacer. Ahí sí, hay un análisis de sangre, un test de alergia, que se hace a través de una inmunoglobulina, que es la IgE, y eso te va a indicar si sos o no alérgico, ¿sí? Pero es como ser alérgico a cualquier otro medicamento. Y también hay, obviamente, además del gluten, cualquier sustancia dentro de los alimentos que lo pueden generar. La leche es otro de los casos con la lactosa. La lactosa es una proteína que está obviamente en la leche, en los lácteos en realidad, y que cuando uno lo consume tiene que haber una enzima dentro del intestino que capte esa molécula y la absorbe. Cuando no está esa enzima que la capta, que es la elastasa, todo suena muy parecido, entonces la lactosa queda dentro de la luz del intestino, absorbe agua porque es un carbohidrato en realidad, y entonces va generando diarreas, gases, flatulencia, distensión, sí, todo un malestar. Hay digamos, una mala absorción en eso. Y eso también puede generar los malestares. Bien. Otros también, bueno, y así, sucesivamente Sí, hay por ejemplo, diferentes tipos de alimentos que lo pueden dar. En el caso de la intolerancia a la lactosa, ¿cómo lo diagnosticás vos? Bueno, generalmente uno lo sospecha por los síntomas porque es muy puntual, ¿no? Consumo leche, consumo un yogur o un queso cremoso y me vienen los síntomas. Cuando no lo consumo, estoy perfecto. Entonces, ahí uno ya lo sospecha. Hay test que sí lo pueden ver. Tenés uno en sangre, que es como sacar sangre cada tantos minutos, ingerir primero algo con lactosa, un líquido con lactosa, se espera y vas sacando sangre y se va haciendo una medición. Podés sacar varias veces sangre, con lo cual no es muy lindo. Hay otro estudio, que son más actuales, más modernos, digamos, que se llaman test de aire expirado, que hay para lactosa y para otras cosas más que después lo vamos a charlar, para otras situaciones. Es tomar también un líquido que tiene lactosa, al llegar al intestino va a fermentar esa lactosa y las bacterias del intestino generan un gas que es hidrógeno, y ahí entonces se va midiendo el hidrógeno. Lo que se hace es soplar en un aparatito. Y eso te va a dar, si da alto, es porque hay mucha lactosa, no fue absorbida, evidentemente sos intolerante a la lactosa. Es fácil de hacer, es tomar un líquido con lactosa y después soplar cada media hora durante un par de horas. Bien. En un aparatito chiquitito. Bien, bien. La única aclaración que quería hacer es que cuando lo explicaste, dijiste que la lactosa era una proteína, lo único que quería aclarar es que la lactosa es un disacárido y que es un azúcar, nada más que eso. Ah, sí, perdóname, sí. ¿Por qué lo quería distinguir? Porque, bueno, tenemos la intolerancia a la lactosa por un lado y por otro lado hay algo muy común que se está escuchando ahora, que es la alergia a la proteína de leche de vaca. Esa es otra cosa, el PBL se está escuchando un montón también, pero bueno, esa es la reacción a la proteína y la de la lactosa, entonces es una intolerancia puntualmente a este disacárido, que como bien vos dijiste... Sí, es un azúcar, un carbohidrato. Perfecto. Bien. Hay algo también que se está escuchando un montón, que tiene, no sé si la audiencia lo escucha, pero yo lo escucho mucho, que tiene que ver con el SIBO. S-I-B larga O. ¿Qué es el SIBO? Bueno, eso también es un poco de lo que hablaba recién con el tema de las bacterias. Dentro del tubo digestivo, a lo largo de todo el tubo digestivo, tenemos bacterias. Bien, dentro del intestino, nuevamente volvemos al intestino delgado y intestino grueso, el colon, las bacterias que viven ahí, es un grupo de bacterias, una microbiota, es un conjunto, que son bacterias buenas, funcionan, las necesitamos, tenemos que vivir con estas bacterias, porque son un verdadero laboratorio químico y ayudan un montón en muchas cosas, en la degradación de los alimentos. De la inmunidad que genera la microbiota. Sí, tal cual, es que lo genera. Esta microbiota es un mundo de bacterias que viven dentro de nuestro intestino y que vivimos con ellas en un equilibrio, ¿sí? Que se llama simbiosis. Cuando esto se rompe, entonces, si este grupo de bacterias, que es la flora intestinal también, para que la gente tiene más en cuenta ese nombre, perfecto, la flora intestinal, entonces, cuando esto se altera, vamos a tener problemas. Ya no son tan buenas estas bacterias, ya son más, nos empiezan a generar problemas. Generalmente, en el intestino delgado,
hay menos cantidad de bacterias que en el colon. Cuando estas bacterias del intestino delgado aumentan en su concentración, en su número, tengo más bacterias de lo normal, eso entonces es un sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Bien, Las siglas en inglés es el famoso SIBO que vos acabas de bien, mencionar. perfecto. O sea, es Entonces, sobrecrecimiento eso, bacteriano. exactamente. Bien, Y tiene que ver con esto, con ese grupo de bacterias fundamentalmente dentro de la microbiota, dentro del intestino delgado, que cuando hay más número, nos va a traer también consecuencias, malestares intestinales, mayor fermentación, porque ujú, toda la fermentación que nosotros tenemos, nuestra producción de gas, ujú, viene de ahí, sí, de las bacterias del intestino ujú, delgado y del colon. sí, Y si yo en mi intestino delgado tengo más bacterias de lo normal, voy a tener mucho más gases de lo normal. sí, Ponemos al esquema. sí, obvio. Entonces, ¿qué va a suceder? Que si yo acá estoy produciendo más gas de lo normal, todo Sí, este gas después va a ingresar al colon, que sí ajá, produce también mucho gas, se suma todo y entonces después tengo esos problemas de grandes distensiones, muchos gases, sí, meteorismo, flatulencia, diarreas, bien. por lo general, malestar Bien. intestinal, Y muy mala tolerancia. sí, que es lo que más comúnmente vemos nosotros dos en el Sí, consultorio. tal cual, ¿Sí? tal cual. Bien. Y este sobrecrecimiento bacteriano también, ¿cómo se diagnostica? Con un estudio igual que el que acabo de mencionar para la intolerancia a la lactosa, es el test de aire expirado, Ujú, que es tomar un líquido que tiene un carbohidrato, ¿sí? Que no bien, se absorbe en el intestino, queda ahí en el intestino. Entonces las bacterias empiezan a fermentarlo. Ya desde el inicio, ahí desde el estómago, a la salida del estómago y todo el camino, todo el trayecto del intestino delgado y colon. bien, El estudio dura 3 horas. ¿Y qué sucede? Mientras se va fermentando, se va produciendo el gas, nuevamente en el aparatito yo soplo y sale ese gas que las bacterias están fermentando, bien, que es hidrógeno y metano. Hay bien, dos gases. sí, Fundamentalmente el hidrógeno es el que más se mide. Entonces, si esto sale alto, quiere decir que tengo un sobrecrecimiento bacteriano en el bien. intestino delgado. Y, Y también en el colon puedo tenerlo, y bueno, y se trata, sí, obviamente. eso, ¿cómo se trata? Y bueno, como son bacterias con antibióticos. Bien, Primero, antes que nada, se utilizan antibióticos dependiendo si es más del grupo de bacterias que generan hidrógeno o el claro, otro grupo de claro. metano Eso te o venía a los preguntar dos. vos para saber qué Entonces, se antibiótico orienta dar. ahí y se utilizan 1 o 2 antibióticos que son muy bien tolerados Bien, para recuperar toda esa población de la microbiota. bien, Después, también hay una alimentación muy especial, muy específica, que es baja, y son siglas también, se llama FODMAPs, ujú, es baja en FODMAPs. ¿Qué son FODMAPs? Son todos los carbohidratos que están en los alimentos, en las harinas, en las frutas, en los vegetales, un montón. Entonces hay que retirarlos todos para que no haya fermentación y de esa manera durante un periodo de tiempo, más o menos un mes o algo similar, que bien manejas vos, con lo cual permite entonces que haya después del antibiótico una buena reestructuración de la flora intestinal, que bien, también se le puede agregar probióticos para sí, reestructurarla mejor todavía. genial. Entonces se va viendo un poco todo. Sí, A sí, veces esa dieta baja en FODMAPs puede ser bien estricta y después ir agregando poco a poco los bueno, alimentos, no así, a ver, ahora claro. quiero esto, ahora tengo ganas del otro. No, Quería contar un ahí, poco de qué se trataba. Generalmente, sí, bueno, va por grupos. claro, nosotros Eso, compartimos muchos pacientes que vienen con esta sintomatología, a la cual vos les haces este test, que bueno, ahora actualmente por el tema del coronavirus nadie puede aspirar nada, así que no, yo no me animo. Es cierto, yo hago el test, tengo el aparatito y yo lo hago en el consultorio exacto, porque es sencillo. bien, Formamos grupos de personas, porque ujú, tampoco se puede hacer individualmente. Dura 3 horas el estudio, exacto, soplando cada media hora, 20 minutos. Necesito ujú, formar un grupo y vamos todos juntos. Ahora en exacto. la actualidad es imposible poder hacerlo. Bueno, entonces, bueno, la realidad es que teniendo este estudio, el resultado corroborando que hay sobrecrecimiento bacteriano, el gastroenterólogo, en este caso Ricardo, aplica el antibiótico y en simultáneo yo aplico la dieta libre en FoodMaps, que como dijo el doctor, es una dieta restrictiva de por lo menos un mes, a donde sacamos todos estos oligodisacáridos y monosacáridos y polialcoholes que fermentan en el intestino.
Los quitamos, hay gran mejoría, muchísima mejoría del paciente. Sí, Con el notable, notable. probiótico, nuevamente trabajamos sobre lo que es la microbiota y volver a poblar estas bacterias buenas. Y luego de ese mes, lo que hacemos, las Nutris, es reincorporar de a poco estos alimentos e ir viendo la tolerancia que tiene el paciente. Pero bueno, es un trabajo en conjunto que la verdad tiene muy buenos resultados. A lo que voy con todo esto es que si sos de inflamarte y demás, está bueno que consultes al gastroenterólogo y que se pueda hacer este estudio para poder atacarlo, porque toda la irritabilidad que trae esta sintomatología, Ricardo, no es, Mucho, no es mucho. fácil. No, no, seguro. Y no todas las personas van a responder igual, porque hay que partir de la base que no existe una microbiota, es decir, una flora intestinal normal, Exacto. que sea medida. Claro. Vos, yo, la gente, ¿nos sentimos todos bien? Perfecto. Si nos miden la flora intestinal a cada uno para qué tipo de bacterias tenemos, todos tenemos distinto. Sí. Entonces, por eso las reacciones también después a los tratamientos son diferentes. Sí, obvio. Hay mucha gente que hace el antibiótico y solucionó todo. Sí. Hay gente que Que no. Sí, Entonces, sí, obvio. hay que agregarle la Todos alimentación. los individuos somos diferentes, como en cualquiera de Total. los casos Y que más en tengamos. esto. Bien, una Y más en esto. temática recontra común en el consultorio, que son los divertículos. Sí, vos Sí. te reís, me vuelve loca con los divertículos. Bien, ¿qué onda los divertículos? ¿Cómo los puedo hallar yo? ¿Cómo me doy cuenta que tengo divertículos? Bueno, los divertículos son, primero, ¿qué son, no? Obvio, Porque sí. los divertículos, como el hígado, tienen la culpa siempre de todo lo que nos pasa en el tubo digestivo y nunca tienen la culpa de nada, en realidad. No son ellos. Ni el divertículo ni el hígado. ¿Sí? Y cuando la gente te habla, me empieza a hablar también del ataque al hígado. No, no existe. Claro, ¿ves? El ataque al hígado. No, no existe. Me hincho, tengo diarrea, tengo gases, los divertículos. No, no son los divertículos. ¿Qué son los divertículos? Los divertículos son pueden estar en todo el tubo digestivo. Ahora, fundamentalmente se localizan en el intestino grueso, en el colon, acá, a este nivel de acá, que es la parte de la ingle del lado izquierdo. No sé si esto sale del lado izquierdo o derecho, pero bueno, esta es la parte, la ingle izquierda. Acá donde más comúnmente los podemos llegar a encontrar, porque en este punto es donde se forma la materia fecal sólida. Entonces hay mayor presión. Ok. Y como hay mayor presión, entonces acá se van a formar. ¿Por qué? Bueno, porque el divertículo es la misma pared del colon, tiene puntos que se debilitan. Entonces, con esa presión interna del líquido, el gas, la materia fecal, sobre la pared, la va venciendo. Okay. Desde adentro hacia afuera. Empuja, entonces hay como un bache en esa pared, como huecos, como orificios, no está perforado, no. Okay. Simplemente como un bache. Imagínense un camino, un asfalto con baches. Bien. Con baches. Sí, Si yo ¿qué hago? Hago una colonoscopía, por ejemplo, voy por dentro del colon, me voy a encontrar con esos orificios. Okay. Como baches, como si fuera un queso gruyère, es decir, orificios. Si yo me pongo del lado de afuera del intestino, hago un estudio, por ejemplo, una tomografía, entonces lo estoy viendo ahora por fuera, voy a ver como globitos, porque es lo que está del otro lado de la pared del intestino. Y es eso, son pequeñas depresiones del intestino, de la pared del intestino, nada más. Entonces, por el hecho de estar presentes, no genera ningún tipo de síntomas. ¿Pero por qué a la gente le genera tanto miedo el divertículo? ¿Qué puede llegar a pasar si explota? Bueno, ahí está. Vale. Por el hecho de estar presente, de existir, no pasa nada, no dan síntomas nunca. Okay. Ahora, cuando se complican, ahí sí ven el síntoma. ¿Qué síntoma? La materia fecal y a veces algún resto de alimento se va a introducir dentro de ese bache, va a entrar. Sí. Pero si entra y sale y sigue su camino, entonces no pasa nada. Ahora, si entra y se queda acá, pedacitos de materia fecal duritos, bueno, eso, como es todo esto sucio, tiene bacterias, obviamente, se contamina más, es un caldo de cultivo, y ahí viene una reacción inflamatoria e infecciosa, y tengo una infección.
de ese divertículo. Y Bien. eso va a generar un síntoma. Ujú. ¿Cuál? Mucho dolor. Bien. ¿Sí? Porque es como, es una irritación importante, y me duele, es un dolor fijo, constante. Esa Ujú. zona se me pone, donde está el divertículo, como digo, siempre, habitualmente el lado izquierdo, ahí abajo, se pone hasta duro, tenso esa parte del Ujú. abdomen. Yo me toco y tengo más duro que el resto, Sí. ¿sí? Y me duele fijo, todo el día, toda la noche. Yo siempre lo comparo con una muela infectada, Claro. ¿eh? Imagínense una muela infectada. ¿Me duele de vez en cuando? No, No, me duele siempre. siempre. Me toco, no puedo ni tocar. Tengo inflamado, ¿sí? Ujú. Eso, bueno, es lo mismo en el divertículo. Bien. Ahí es cuando uno tiene que enseguida consultar para ver, primero confirmar que es una infección de un divertículo y habrá que tratarlo con antibióticos, Bueno, obviamente. y acá es donde nosotras odiamos a los gastroenterólogos que le dicen al paciente, no estoy hablando de vos, hablo de muchos otros que se han quedado en el tiempo con la dietoterapia del divertículo y que le generan tanto miedo al paciente también, ¿no? Ah, No podés comer arroz sí, porque se te va a quedar un pedacito ahí adentro. No podés comer lechuga, ¿no? Por favor, ¿cómo vas a comer lechuga? ¿Que te va a quedar la lechuga ahí adentro? ¿Vas a generar algo malo? Bueno, tal digo, cual. entonces qué Sí, difícil que es después nuestra tarea de contradecir lo que dice el doctor, lo que dice el gastroenterólogo. Bueno, sí, claro. la realidad es que todo va cambiando muchísimo. Hoy el divertículo justamente se trata con mucha fibra a propósito para que no se genere presión, ¿sí? Exacto, La materia fecal tiene que estar más bien blanda para no generar una presión en sí, estas bolsitas. Y exacto. si estamos, decime bien, si estamos en un episodio de una diverticulitis, lógicamente hay determinados alimentos que en ese episodio puntual no vamos a estar comiendo. Claro, exactamente. Pero, bueno, La alimentación va acorde al momento. Como decía, todo lo exacto. que entra al divertículo entra y sale porque es la circulación del contenido propio dentro del Sí. intestino. Entonces, mientras entra y sale, no Ujú. pasa nada, sea materia fecal o sea Exacto. el resto del alimento. Hoy se sabe que Ujú. esto es así, ya se hicieron los estudios que corresponden hacer y se certificó. Se puede comer lo que quieras. ¿Mm? Exacto. Bien. Ujú. No pasa nada. Además, cuando queda algo adentro del divertículo, por lo general, es la misma materia fecal, no es tan frecuente el resto del ¿Sabes? alimento. ¿Sabes por qué me río, Ricardo? Porque esto es re común para nosotras. Bien, y te dicen, no, Sí. no, no, pero yo tengo divertículos. No puedo lechuga, no puedo fruta, no puedo. Mucho también nos pasa con la hernia, ¿no? La hernia hiatal. ¿Cuánto viene el paciente Ah, ya sesgado y te dice, no, yo tengo hernia, no puedo esto, lo otro? Y bueno, mirás como diciendo, sí. señora, ¿usted estudió dietoterapia o me va a hacer caso en lo que yo le Mm, digo? O sea, confía sí. en mí, porque la realidad es que si viene acá es porque está queriendo que alguien le ayude, pero no, bueno. Pasando Sí. de patologías, vamos entonces a meternos un poco en lo que tiene que ver con esófago y estómago, como para ir cerrando y poder abrir a las preguntas, porque nos queda muy poco tiempo. Eh, gastritis, Sí. gastritis, generalmente hallazgo en lo que tiene que ver con la videoendoscopía. Con la endoscopia alta, sí, tal cual. La gente siempre dice, yo tengo gastritis, ¿no? A cualquier cosa le llaman gastritis y no es así. La gastritis es una irritación de la mucosa del estómago que solo se diagnostica a través de la endoscopía con la toma de biopsia. Bien, Todo perfecto, lo eso está demás buenísimo. son Claro. molestias, ¿sí? Ujú, Acidez, ardor, pueden casi ser más como una dispepsia, ¿sí? Pero no ujú. gastritis. Eso es otra cosa muy Bien. distinta. Pero bueno, el término, te digo porque ¿Y, colegas que no son gastroenterólogos te y de dicen, qué? para una guardia y me dijeron que tengo gastritis, ¿viste? Sí, obvio. Es ¿Y así. qué onda el reflujo, el que nosotros llamamos Sí, R? sí. El reflujo es simplemente el contenido del estómago que sube Ujú. por el esófago, ¿sí? Bien. Entonces, eh, acá tengo otro esquema que también había preparado para tener un poquito Ah, más, bueno, el señor de de los ser esquemas. más didáctico. Miren, y acá está justamente lo que es una hernia yatal. Una hernia. Bien, está buenísimo que lo Así que muestres. me retiro yo y muestro el dibujo. Entonces, Bien. ¿dónde está? Acá está. Bueno, esto es lo normal. Este es el estómago, a donde va a llegar el alimento desde el esófago, ingresa al estómago, acá se queda la comida, porque tiene que ser disuelta prácticamente a líquido para salir por este orificio chiquitito al intestino delgado, que se llama píloro el orificio.
¿sí? Entonces esto dura de 2 a 3 horas este proceso gástrico. No es que yo como y inmediatamente se va todo para el estómago, para el intestino. No, 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 no. Se queda acá, de 2 a 3 horas. Por Bien. eso es importante, ¿sí? No comer mucho en cantidad, no comer rápido porque son pedazos grandes de comida que llegan acá, ¿sí? Porque eso va a hacer mucho más lento ese vaciamiento gástrico. Cuando todo esto, el esfínter que está acá, esta valvulita, no logra retenerlo, entonces el contenido del estómago va a subir por el esófago. Eso se llama reflujo. ¿Mm? Una de las causas frecuentes de esto, no es la única, pero es una de las más frecuentes, justamente lo que mencionaste, la hernia hiatal. Si ustedes ven lo normal, este es el esófago, este es un músculo que se llama diafragma, que divide la mitad de, digamos, de lo que es, está acá en la mitad del cuerpo, divide el tórax del abdomen. Bien, entonces, el esófago que viene atravesando el tórax, pasa el diafragma y por debajo del diafragma, en la cavidad abdominal, se une el estómago como lo ven acá. La hernia hiatal, y acá lo pueden comparar, es que esta unión del esófago con el estómago no está por debajo del diafragma, como acá. El estómago pasa a través de este orificio del diafragma hacia el tórax. Y entonces la unión del esófago con el estómago lo tengo arriba del diafragma, en el tórax. Esta parte es estómago, que está en el tórax. Acá están los pulmones, están el corazón, los 2 pulmones, y esa partecita del estómago. En esta condición, esta válvula no funciona, pierde fuerza. Con facilidad, todo el contenido del estómago se escopa para arriba, y eso da el reflujo. Claro. Bien. Cuanto más como, más reflujo. Cuanto más rápido como, más reflujo. Sí, obvio. Por eso una de las pautas más comunes en cuanto a la hernia tiene que ver con comer y no acostarse al toque, bajar un poco los volúmenes, aumentar por ahí la frecuencia de consumo, evitar los gasificados, bueno, y un montón de cosas que pueden generar este reflujo, que son pautas alimentarias, no son alimentos que se eliminan. Va a depender también mucho de lo que el paciente te va contando en cuanto a su tolerancia, ¿está bien? Sí, sí, Bien, claro, por supuesto. Sí, siempre como todo, hay que escuchar al paciente, eso está más que claro. Bueno, No, por supuesto, porque... lógicamente, sí, perdón. No, digo, es que el paciente te va a decir lo que tiene y hay que escucharlo bien, ¿sí? Porque esto que estamos hablando, de todas estas patologías, son los títulos. Esto es lo que es la generalidad de la patología en sí, ¿sí? Pero después hay que encasillar a cada uno dentro de esta patología. No todos tienen el mismo tipo de reflujo. No todos tienen reflujo. Cada vez que yo siento la acidez que me sube, tengo reflujo. Tengo eructos, tengo reflujo. No siempre es reflujo. Por eso hay que escucharlo bien y hay que individualizarlo. Bien. Acá, bueno, lógicamente, nosotros lo que hicimos fue una selección de las patologías más comunes en el consultorio que tratamos en conjunto, pero lógicamente aparecen otras patologías como las que mencionan acá, como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, el esófago de Barrett. ¿Hay algo puntual que quieras ir diciendo de estas patologías que están mencionando acá? Bueno, el esófago de Barrett, continuando con el reflujo. No, cortito. El esófago de Barrett, es continuando justamente con el tema del reflujo, ¿sí? Volvemos al esquema entonces, es que en ese contenido que sube del estómago, ¿qué es lo que tiene el estómago? Ácido. El esófago no está diseñado para tener ácido. Ese bañado de ácido permanente, crónico, a este nivel, va lesionando esta unión esófago-gástrica. Y ahí se va ese tejido, la mucosa, va sufriendo y va avanzando en esa lesión hasta cambiar completamente su aspecto. Eso se llama esófago de Barrett cuando ya se instala una lesión permanente muy específica, porque cambia el tipo de la mucosa que existe acá. Eso, ¿sí?, que lo describió el señor Barrett, vio que puede seguir avanzando y progresar hasta tener un cambio maligno inclusive, ¿sí? Hoy en día, gracias a los antiácidos como de todo el tipo de omeprazol, pantoprazol, que se llaman inhibidores de bomba de protones, que son parte de las glándulas
del estómago que producen el ácido. Lo inhibe, no produce más ácido. Y eso entonces permite que aunque esté el reflujo, si no hay ácido, ya no lesiona, no avanza la enfermedad y hasta muchas veces puede mantenerse bastante bien. Así que se puede manejar bastante bien eso hoy en día gracias a estos medicamentos. Lo otro que Sí, mencionabas, bueno, colitis ulcerosa, sí. sí, colitis ulcerosa No, y Crohn. simplemente comentar, con colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, son enfermedades que no se ven habitualmente, son también crónicas, se nace con la Obstructivas. enfermedad y en algún momento se va a desarrollar a lo largo de la vida, y son enfermedades inflamatorias del tubo digestivo. La colitis ulcerosa es específica del colon y nada más. La enfermedad de Crohn puede abarcar todo el tubo digestivo, desde el esófago, desde la boca hasta abajo al ano. Así que, y se da por segmentos. En cambio, la colitis ulcerosa es exclusivamente del colon y va avanzando del ano hacia arriba. Tienen tratamientos, porque el sistema inmunológico es el que participa en todo esto, entonces se trata con diferentes tipos de medicaciones antiinflamatorias. Los analgésicos están prohibidos porque irritan completamente la mucosa del tubo digestivo. Alimentación también, hay muchos alimentos grasos y lo demás que son bastante perjudiciales para esa mucosa que está inflamada. Son enfermedades que tienen muchos tipos de tratamientos y también hay diferentes tipos de reacciones en la evolución. Hay gente que evoluciona muy bien, hay gente que no evoluciona muy bien y se complica. Hay sangrados y las dos pueden llegar hasta un cáncer también de ese segmento del intestino. Sí. Así que Bueno, son de convengamos, cuidar. sí, bueno, todas las patologías van dando sintomatología y por eso uno va orientándolos al tipo de estudio Tal cual, que hay que hacer. Pero bueno, tal cual. todas son tratables, así Sí, que bueno, la importancia también, Ricardo, de que vos nos cuentes un poco a partir de qué edad es normal que uno se haga una colonoscopía, bueno, estas cosas que sí, la gente en general no sí, tiene. completamente. Bueno, hablando entonces del colon, el cáncer de colon, que es lo que uno previene con la colonoscopía, se hace a partir de los 50 años, en la población general, donde no hay antecedentes en la familia, ¿sí?, de cáncer de colon. De familia de primer grado, ¿no? Hablo de los padres, papá, mamá, hermanos, hijos. Entonces, bueno, ahí estamos dentro de la población general a partir de los 50 años. ¿Qué se busca? ¿El cáncer de colon? No. Se busca lo que viene antes, que se llaman pólipos. Los pólipos son como las verrugas de la piel, hagan en cuenta, algo así similar, que va creciendo en el interior del colon. No se pueden sentir, son asintomáticos, ¿sí? Y si no haces una colonoscopía, no lo va a encontrar porque son chiquitos. Bien. La Se idea es, realizan con biopsia también, ¿no? entonces, haces la colonoscopía buscando si hay pólipos y si lo hay, se extirpa, se reseca en ese momento y se manda a analizar. Bien. A partir de ahí se ve si el tipo de pólipo, cuándo vas a realizar la siguiente colonoscopía. Bien. Si no hay antecedentes en la familia, si no tiene pólipos, vos podés esperar tranquilamente 5 a 6 años para hacer la siguiente colonoscopía. Perfecto. ¿Por qué? Porque el pólipo que nace siempre es benigno, siempre es benigno. Y a partir de ahí tiene que empezar a crecer y evolucionar hasta el cáncer. Eso es más de 10 años. Claro. Ese tiempo de evolución es muy lento. Por eso si lo haces 5 o 6 años, siempre vas a estar cubierto para prevenir el cáncer de colon. Bien, bien. Y es el mejor estudio. Bien, genial, bien. Y después todo el resto, lo que hablamos de la gastritis, por ahí preguntan cómo diagnostico la gastritis, bueno, todo eso es videoendoscopía alta. Sí, haciendo colonoscopia alta y tomando biopsia. Bueno, por eso es súper importante también esto, porque Ricardo, eso también pasa, ¿no? No todo el mundo tiene en algún momento de su vida un contacto con el gastroenterólogo, a no ser que tenga alguna sintomatología puntual. Nos pasa a todos, es como todos. Si yo no tengo acá algo puntual para ir a mostrar a la dermatóloga, algo que me llame la atención, que está creciendo, uno no va. Bueno, es importante una consulta con el gastroenterólogo, no importa la sintomatología, porque hay un montón de evaluaciones que se pueden hacer y que nos pueden ayudar un montón a diagnósticos de un montón de cosas, ¿sí? Sí, por supuesto. Hola, me diagnosticaron gastritis crónica y nerviosa. ¿En algún momento se va la enfermedad o al ser crónica es de por vida? Bueno, volvemos a eso. La parte nerviosa es el eje
somático, cerebro, intestino, que en realidad No más que sé de qué intestino me es estás hablando. cerebro, todo el tubo digestivo, todo el tubo digestivo. Entonces, ¿qué sucede? Que en lo emocional, ¿sí? Nuestro tubo digestivo va a responder. ¿Por qué va a responder? Porque en este eje cerebro, tubo digestivo, cerebro intestino, existen neurotransmisores que en lo emocional, cuando se encienden arriba, son los mismos que están acá abajo en el tubo digestivo. Sí, Entonces, se siente arriba, se siente abajo, y ahí siento. La bien. gente que es muy aprensiva, que tiene muy Bueno, sensible esto, lo sufre mira, siempre. acá por ejemplo una chica pone, me recetaron una especie de clonazepam para el esófago por estrés. ¿Es correcto? Sí, sí, Ujú, pero es, a ver, eso es, ahí vamos a la parte nuevamente de funcional, ¿sí? ujú, En el tubo digestivo tenemos los síntomas, pero hay que ver si es algo orgánico, una lesión, o ujú, si es algo funcional. No hay ujú. lesiones, hay muchos síntomas, pero tiene que ver en el funcionamiento y la sensibilidad del tubo digestivo. Hay gente, como te decía, por la parte neurológica, emocional, que en el tubo digestivo esos neurotransmisores cuando se liberan va a generar síntomas, porque lo sobreestimula y además me pone mucho más sensible. Sí, Entonces yo puedo tener un poquito de ácido que suba del estómago sin ser un reflujo, en realidad, porque todos después de comer podemos tener un poquito que sube, sí, pero en obvio. esa parte emocional que estoy mal, me afecta mucho, lo siento mucho, estoy mucho más sensible, Sí. mucho más sensible. Ujú. Por eso se utilizan neuromoduladores, que son justamente los medicamentos, no todos, algunos, que son antidepresivos, porque modulan la parte del cerebro y también modulan toda la parte de la sensibilidad del tubo Claro, digestivo. Entonces yo no claro. debo tomar un depresivo porque tengo acidez No, en el obvio. esófago, es decir, lo que tengo, y me deprime. No, lo que tengo es tengo un esófago hipersensible, mucho más sensible, que entonces, por más que tome antiácido lo que quieras, no se me va, Claro. porque no pasa por el mismo órgano en realidad, pasa por lo que está acá, Sí, que me está obvio. generando esta situación. Sí, sí, sí. Entonces se toman algunos, se indican algunos antidepresivos. Bien, bien. Sucede también con la parte intestinal, por ejemplo, hay diarrea, gente que tiene el colon irritable, que es nuevamente funcional. Entonces, haces estudio y sale todo normal. Sí, pero sigo con diarrea y tengo cólicos, o tengo constipación, o alterno de uno a otro. Es funcionamiento. También hay algunos casos específicos que hay que llegar a utilizar estos neuromoduladores, estos antidepresivos para poder controlar esa sobreexcitación que hay en el intestino, Exacto. generado desde acá arriba. Sí. Bien, a mí después del bypass gástrico me diagnosticaron gastritis erosiva. Bueno, nosotros, bueno, como vos ya Sí, sabés, yo me dedico a lo que es bypass, nosotros siempre hacemos video, endoscopías altas y bajas acá. Los hallazgos que tenemos, Ricardo, son de todo lo que te puedas imaginar. Bueno, sí, claro. a Ana le diagnosticaron gastritis erosiva, en la actualidad me siento muy bien, ¿cómo sé si estoy curada o debo seguir cuidándome? No, más que nada es tanto la gastritis nerviosa como mencionaba la otra persona o esta erosiva, son diferentes tipos de gastritis, con lo cual hay que primero tratarlo generalmente con los antiácidos y el tiempo lo va indicando si en la biopsia no había ningún otro detalle, porque ahí hay que ir con los detalles. Entonces, y eso te lo da la biopsia, la anatomía patológica. Ahí es cuando ves si está la bacteria presente, el Helicobacter pylori o no lo está, si hay cambios en esa morfología de las células en la mucosa del estómago o no lo hay, ¿sí? Que se llama metaplasia, por ejemplo, y cosas así. Entonces, todo depende ahí cuando uno va a hacer o no una nueva endoscopía. Claro. Si es una gastritis erosiva clásica en general, al tomar unos antiácidos por un tiempo, porque inhibe el ácido, se recupera toda esa cuestión erosiva del estómago y no hace falta ni repetir la endoscopía y sí, de alguna manera uno se cura. Bien, 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 está claro. Bien, acá te preguntan si tomar alcohol es malo para el intestino. No, eso da salud. Y más en estos tiempos. Bueno, hay que No, ver bueno, depende, puntualmente si a tiene ver, algo, claro. depende de la cantidad, depende si estás con síntomas o no. Hoy, si tengo cólicos, estoy con diarrea, no voy a Sí, tomar es vino, verdad. no lo voy a tolerar, eso es lo que Claro. pasa. ¿Me Ujú. ¿Entendés? Como tomar cerveza, la cerveza, si Sí, estoy con gas y estoy distendido, entonces, y tengo
el sobrecrecimiento bacteriano, que eso, ese famoso que estamos hablando, imagínate, tiene gas, tiene alcohol y tiene levadura la cerveza. Sí, Y la sí, combinaste con una pizza, que es lo más rico que hay, por toda la harina y todo lo demás. ¿Cómo vas a estar esta noche? no, terrible. Sí, 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 Entonces, obvio. es lo mismo. Bien, bien, perfecto. Nos quedan dos preguntitas más. Preguntan si alergias intestinales a las propias bacterias del cuerpo. No sé qué quiso poner. Nada, quedó ahí. No, 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 no. ¿Es necesario extraer los divertículos? ¿Se pueden perforar? ¿Qué sucede entonces? Me parece que por ahí no entendió bien cómo es el Ok, divertículo, ¿no? ok, claro, el divertículo no es como el pólipo, lo que se extrae son los pólipos, Pólipos. como verruguitas que crecen en el interior. Ujú, El divertículo es esa depresión que es la misma pared del corazón, no se pueden sacar, ¿sí? Porque claro. si no, ahí se rompe el colon. Ujú, Sí, el divertículo sí se puede perforar. Se perfora cuando hay una mala evolución de ese estado inflamatorio infeccioso que hablábamos cuando sucede que se mete materia fecal ahí o algún resto de comida. Y bueno, hay una mala evolución, puede hacer una complicación, obviamente. Es igual que una apendicitis. sí. Puede suceder que se rompa y haya que operar. Ujú, sí, tal cual. Pero Bueno, solo en ese caso, ¿eh? Si no, no. bien, Espontáneamente no. bien. Bueno, Ricardo, la verdad es que fue súper claro, hemos respondido todas las Bueno, preguntas. Lógico, hay patologías más simples, otras más complejas sí, que requieren tal cual. otro tipo de tratamiento. Nosotros intentamos hoy seleccionar las más comunes, Sí, tal cual. pero bueno, Sí, y hay yo de simplemente todo. Sí, agregarles que justamente el 80% de la consulta habitualmente de gastroenterología tiene mucho más que ver con los aspectos funcionales que estaba hablando y no tanto con lo orgánico. Con lo ujú, cual, todos los síntomas que uno tiene habitualmente tienen mucho que ver con esa parte de la sensibilidad y del funcionamiento que se altera, ¿no? sí, Donde participan todos estos factores, ¿no? ujú, Psicosomático, la microbiota, la alimentación y todo esto. sí. Pero siempre hay que tener las pautas de alarma y acudir siempre, porque uno mismo no tiene por qué saber y cómo diferenciar si es algo orgánico o es algo Ujú. funcional, ¿no? Sí, sí, A lo sí. que yo voy con esto más que nada es no asustarse tanto siempre cuando uno tiene muchos síntomas, sí Ujú, acudir y ver de qué se trata. Pero no sí. asustarse tanto porque habitualmente tiene mucho más que ver en lo funcional. Sí, Pero sí, siempre hay sí. que hacer los controles y prevenciones, Bien, bien. definitivamente, siempre, siempre, Bueno, siempre. sí, eso perfecto. Está bueno que lo dejes en claro el tema de la prevención, ¿no? ¿Cuánto que les cuesta Sí, hacerse una endoscopía? Bueno, más allá de lo que todo el público conocimiento, sí, de la periodista, sí. bueno, No, bueno, claro, fue algo totalmente fuera de contexto. sí, Esas complicaciones no suceden nunca, bien, prácticamente. bien, bien. No, Pero dejar en claro que, bueno, que son estudios de rutina, que son súper necesarios, total, que brindan muchísima información y que así como muy te digo importante. que sí, sí, y muchos hallazgos. Bueno, hablamos de la celiaquía sin síntomas. Hay un montón de gente Sí, que por no tener sintomatología sigue consumiendo TAC y se está haciendo un daño en el intestino, o sea, no es tal cual. joda. ¿Está bien? Entonces, No, no, bien. porque en el futuro puede tener una mala evolución. Sí, re. Entonces, entre mala absorción, después cuando tengan 20 años después, tienen descalcificación, osteoporosis, Sí, osteopenia. sí, sí, ¿Entendés? Ahí vas a obvio. decir, ¿por qué no me cuidé mejor Más antes? bien prevenir que curar. Sí, más obvio, Bien. siempre, definitivamente. Bueno, Ricardo, te agradezco muchísimo tu tiempo, que hayas querido Al participar de contrario. este video, que para mí era muy importante, porque para mí sos mi mano derecha en un montón de cuestiones que tienen que ver con la sintomatología. Así que espero reencontrarte pronto, porque Encantado. estamos desconectados Sí, es actualmente. verdad. No, conectados siempre, pero no vernos Sí. físicamente. No, exactamente. Así que bueno, no quería dejar de agradecerte, gracias por tu tiempo, buen fin de Al semana, contrario. gracias a Igual. todos los que se conectaron, que tuviste un montón de audiencia, Ricardo, escúchame, fuiste un Sí. boom, te hiciste decir, pero fuiste un boom. Casi no Eh, sale, ya me estaba, te digo, me estaba agarrando el no, ataque. tranquilo, son cosas que pasan, si no yo lo cortaba y te llamaba, de alguna forma lo íbamos a resolver. Bueno, Ok, perfecto. muchas gracias y buen fin de Al semana, contrario, gracias a todos. un placer y buenas noches para todos. Fue un buen fin de semana. A cuidarse. Tomate la hora de tomate vos el vinito si no tenés sintomatología. Chao. Chao, chao, beso.